Muy buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alex Pantona, soy residente de medicina interna. Mi asesor es el doctor David Vélez Hurtado, médico internista del Hospital San Vicente de Fundación y profesor de la Facultad de Medicina. Hoy vamos a hablar de un análisis de caso clínico que lo hemos titulado como leucocitosis mieloide. Hacemos la aclaración que inicialmente lo habíamos nombrado como reacción leucemoide, pero después de hacer una revisión ya del marco teórico, analizando el caso, nos parece que este título enmarca de una mejor manera el caso clínico y nos permite hacer una discusión un poquito más extensa y llegar, digamos, a conclusiones más válidas. Entonces, por eso hicimos el cambio de título. Entonces, vamos a comenzar. La agenda para esta mañana es vamos a hablar de un caso clínico de forma didáctica. Hemos partido el caso clínico en dos puntos. Vamos a partir, en un primer punto voy a hablar de un marco teórico inicial y posteriormente vamos a retomar el caso clínico en un segundo punto para hacer ya una discusión posterior. En esa segunda parte. Al final de la primera parte también vamos a hacer una discusión inicial, entonces para que tengamos en cuenta van a haber dos momentos. Esto para, digamos, una forma didáctica y para hacerlo cronológico como ocurrió en el tiempo, que hubo como dos momentos importantes en el caso clínico. Entonces, iniciamos con el caso, una paciente femenina de 85 años, 3 hijos, viudo natural y residente en Envigado, ama de casa, una paciente independiente para su ABC básico y avanzado, sin deterioro cognitivo, tenía un estado de salud, digamos, cuando la revisamos, era independiente totalmente y su estado cognitivo era muy bueno para su edad. Antecedentes de enfermedad coronaria, revascularización en 2016, pero no tuvimos la anatomía de esa revascularización, y un antecedente importante de un CA de cervix en 2003 que fue estabilizado 1B, que fue manejado con radioterapia y braquiterapia 4 sesiones, finalizando en 2003. La enfermedad actual de la paciente, el motivo de consulta fue diarrea. El cuadro clínico, ella refería a 8 días de diarrea, la cual era no disentérica y estaba asociada a dolor hipogástrico. Negaba cualquier otro síntoma asociado, no había tenido fiebre, según ella refería, y en los últimos 2 días había tenido una exacerbación de la diarrea, dado porque tenía 6 episodios y se presentaba durante la noche, por lo que consulta a una institución de segundo nivel el 19 de diciembre del 2020. En el segundo nivel documentan un hemograma con una leucocitosis de 42.000, le hacen un coprológico que fue normal. Lastimosamente pues no tuvimos como digamos, la historia clínica en físico de estos exámenes, solo pudimos tener digamos, como la evolución médica. En ese momento no se hizo coprocultivos, ni al parecer tampoco hemocultivos. Se le inició piperacilina tazobactam a la paciente durante ese día. En el análisis clínico inicial, la paciente no tenía pues, signos de choque séptico, se veía, su estado general era bien según la evolución de medicina, pero por ese hemograma tan alterado se inició con la tazobactam. Al día siguiente, la paciente ya no tenía diarrea, no se veía con signos de choque séptico, los paraclínicos iniciales que le hicieron allá no tenía alteración de la función renal, pero seguía con una leucocitosis de 42.000. Ellos deciden suspender el antibiótico ya que la diarrea ya no la presentaba y la remiten para un estudio de leucocitosis. Ellos lo refirieron como una reacción leucemoide a estudio para valoración por medicina especializada. La paciente ingresó a tercer nivel el 20 de diciembre, el día siguiente. Al ingreso a la institución ya no tenía diarrea, estaba incluso sin deposiciones desde el 19. La diarrea se consideró resuelta, los signos vitales estaban estables, no se continuó el antibiótico, ya se había suspendido, solo recibió un día de antibiótico. Al reinterrogar a la paciente en la revisión por sistemas, refería que había perdido peso hace varios meses, pero no lograba cuantificar cuánto específicamente. Había cambios en el hábito fecal, constipación con periodos de diarrea que había tenido en el último año y que había tenido deposiciones con melenas. Eso nos dijo en la revisión por sistemas. El examen físico de ingreso, la paciente estaba hidratada, estaba ligeramente hipertensa, no tenía ictericia, no tenía hallazgos cardiopulmonares ni déficit neurológico en ese momento. Los laboratorios institucionales
Al ingreso llamaba mucho la atención una leucocitosis de 34.500 con una neutrofilia de 29.600 asociado a una monocitosis. Y asociado tenía una anemia que era microcítica y un RW normal. Como vemos, las otras líneas celulares no estaban afectadas en ese primer hemograma, estaban las plaquetas normales. Los laboratorios del día siguiente mostraban un hipomagnesemia que se podía explicar por la diarrea que había tenido, no tenía alteración del potasio, tenía una fosfatasa alcalina aislada ligeramente elevada y llamaba la atención que tenía una PCR de 1, la paciente no tenía signos de respuesta inflamatoria sistémica y la BCG también estaba en un valor normal. Otros laboratorios que se le hicieron a la paciente, una vitamina B12 que estaba elevada, una LDH elevada y un perfil de ferrocinética que mostraba una anemia que tenía un perfil de hierro con un índice del 19%. Los reticulocitos eran de 3.28 y nos daba un índice de producción de reticulocitos de 1.6. El fibrinógeno estaba en rango normal. Se le hizo un extendido de sangre periférica a la paciente que confirmaba los hallazgos, unos neutrófilos del 88%, linfocitos del 7% y monocitos del 5%. La morfología de los glóbulos rojos y las plaquetas eran normales, en la lectura no se evidenciaban formas inmaduras ni blastos y se confirmaba la leucocitosis y la neutrofilia. No había más información en ese extendido. ¿Qué pasó con la paciente inicialmente? Entonces, por la fosfatasa alcalina elevada, se le solicitó una ecografía de abdomen, la cual no reportaba ni hepato, ni esplenomegalia, ni alteración en la vía biliar. El 27 de diciembre se le solicitó una colonoscopia, dado la revisión por sistema que tenía cambios en el hábito intestinal, además de la diarrea que había presentado para descartar, digamos, una colitis granosa. La colonoscopia fue normal. Al inicio, como la paciente la paciente no se hemocultivó, se hemocultivó ya el 28, o sea, ya 8 días después, pero no tenía ningún signo de respuesta inflamatoria sistémica, estaba estable. Sí, y cultivo de materia fecal no se le tomó ni en el sitio de remisión ni desde el ingreso, porque la paciente, curiosamente, tuvo constipación posterior a esa diarrea, hizo una constipación de 5 días, a la cual pues requirió pues lactulosa para la mejoría de este cuadro. Y el 29 de diciembre se le hizo una endoscopia que fue normal. Lo que descartaba, pues ella había referido que tenía melenas, pero en la endoscopia no tenía un origen desangrado en ese momento y las melenas pues no las presentó durante la hospitalización, motivo que había sido como había sido un episodio aislado que tuvo. Posteriormente, al tener estos estudios endoscópicos negativos, lo que se pensó posteriormente es dado que tenía su antecedente de SEA de cervix y que tenía una pérdida de peso, y que en ese momento ya no tenía, digamos, un poco infeccioso claro, la paciente persistía, ya vamos a ver con la leucocitosis y la necrofilia, se le hizo un TAC de tórax y abdomen, los cuales fueron reportados normales. Entonces la evolución del hemoleucograma desde el segundo día del ingreso, como vemos, llama la atención la persistencia de la leucocitosis, que llegó hasta 40.210 el 4 de enero, con la neutrofilia persistente hasta 33.180, y que presentaba monocitosis, que incluso iba a tener unos periodos donde bajaba, pero tuvo un ascenso hasta 3.350. Los vasolos se mantuvieron en rango normal, pero el 4 hizo una vasofilia de 540, pero fue el único hemograma donde tenía ese hallazgo. Los eosinofilos estaban normales, no tenía alteración de las plaquetas y la hemoglobina estuvo estable, no presentó sangrado en ese momento, un sangrado activo en ese momento y estuvo estable la hemoglobina. Entonces, en este punto del caso clínico vamos a hacer, digamos, una pausa para entrar en un marco teórico del enfoque que podemos hacer de esta paciente desde el ámbito de medicina interna. De una paciente que se presenta con este cuadro de leucocitosis, ¿cómo la debemos enfocar inicialmente? Entonces, el problema inicial que vamos a resolver y que surgió es si esa leucocitosis de la paciente era de origen maligno, de origen hematológico, una malignidad hematológica, o es una leucocitosis secundaria a algún otro cuadro o reactiva. Entonces, vamos a establecer unas definiciones, ya que también fue problemático. La paciente inicialmente se tomó una reacción leucemoide, posteriormente se habló de hiperleucocitosis, y al final se hablaba solamente de una leucocitosis neutrofílica. Entonces, para aclarar esos conceptos, pues las definiciones que encontré
La leucocitosis se define como un conteo de glóbulos blancos de más de 11.000 células. Puede tener, puede tener afectación de dos líneas, la mieloide y la linfoide. Es útil para el enfoque definir qué línea es la afectada, qué me está explicando la leucocitosis, si es la línea linfoide o la línea mieloide. Reacción leucemoide se define como un conteo de glóbulos blancos que retienen de 50.000 a 100.000 que se genera por una condición reactiva y que se debe excluir su origen en médula ósea. El origen puede ser benigno y maligno, o sea, puede ser una malignidad, pero no de origen hematológico, sino de malignidad de otro tipo. Entonces, como vemos, esta definición de reacción leucemoide es, digamos, más estrecha y se debe excluir siempre, pues, se debe excluir que sea por malignidad hematológica. Y la hiperleucocitosis, que también se llamó en algunas evoluciones hiperleucocitosis, pero cuando ya vemos la definición es un conteo de leucocitos mayor a 100.000, ya que tiene una connotación diferente y sí, la hiperleucocitosis sí en la mayoría de los casos se asocia a malignidad hematológica. Entonces, para quedar claro con la definición de reacción leucemoide, recordemos leucocitos más de 50.000, es reactiva y se presenta por fuera de médula ósea, hay que excluir patología hematológica y puede ser de origen benigno o maligno por un cáncer que no sea de origen hematológico. Entonces, cuando enfocamos a la paciente, nos pareció que era más adecuado hablar de que la paciente tiene una leucocitosis y que su línea afectada era la mieloide. Acá tenemos las definiciones de los conteos de la serie de granulocitos para definir que están aumentados. Neutrofilia se define con un conteo mayor a 7.700, monocitosis con un conteo mayor a 1.000, basofilia mayor de 300 y eosinofilia mayor a 1.500. Estas son las definiciones. Como vemos, la paciente tenía afectada la línea mieloide, los linfocitos estaban normales, tenían neutrofilia y tenían monocitosis. Entonces estamos ante una paciente que tiene una leucocitosis con afectación de la línea mieloide, neutrofilia, dada por neutrofilia y monocitosis. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es enfocar la neutrofilia, la línea mieloide que estaba afectada inicialmente, la neutrofilia que llamó inicialmente la atención. De esa vamos a hacer un enfoque corto, con unos puntos básicos de cómo la debemos enfocar y posteriormente vamos a hablar un poquito de monocitosis cuando se presenta con neutrofilia, qué diagnósticos diferenciales hay, pero no lo vamos a ahondar demasiado pues, por cuestiones de tiempo. Vamos a intentar solo algunas causas específicas cuando hay neutrofilia más monocitosis. Entonces, la clasificación de la leucocitosis neutrofílica la podemos dividir en dos, que es la primaria y la secundaria. La primaria se define cuando su origen es en médula ósea, o sea, es una producción de neutrófilos que están producidos en la médula ósea por alteraciones patológicas en la médula ósea que pueden ser congénitas o que pueden ser adquiridas. Y una secundaria que es reactiva a muchas causas que ya vamos a ver. Entonces, de entrada, la leucocitosis neutrófilica en su mayoría son por causas secundarias, son por causas reactivas, hasta el 90% son reactivas y es lo primero que debemos descartar. Entonces, lo que hacemos inicialmente es clasificar si es linfoide, mieloide, vemos qué línea está afectada y vemos si esa leucocitosis neutrofílica puede ser de origen secundario o primario. Siempre descartamos inicialmente lo secundario, que es lo más común, eso está en el 90% de las ocasiones. Entonces, inicialmente, ¿qué debemos hacer? Confirmar que esa elevación, pues en esta paciente se confirmó, pero cuando lo tenemos inicial, debemos descartar falsas elevaciones que se pueden presentar. Vemos los hemogramas, tienen varias tecnologías en las cuales pues, se miden. Hay diferenciales automáticos que usan citometría de flujo, hay otras tecnologías que usan impedancia, depende del sitio donde se esté realizando el hemograma, pero los hemogramas pueden presentar conteos anormales, conteos falsos, que pueden generar pues, errores. Las causas más comunes de estos errores es por elevación de los conteos de glóbulos blancos inmaduros, pueden formarse coágulos de plaquetas o pueden haber también las crioglobulinas, nos pueden elevar también falsamente el valor del hemograma y los coágulos de plaquetas son como los más importantes y el crioglucinógeno. Entonces siempre cuando tenemos un hemograma alterado se debe repetir para confirmar ese hallazgo. Una vez lo repetimos tenemos que confirmar ese hallazgo con el extendido de sangre periférica. Entonces siempre repetimos el hemograma y en el extendido de sangre periférica confirmamos el hallazgo del hemograma y nos van a hacer un conteo
de ese, digamos, el conteo de de qué porcentaje de células tiene ese hemograma. Problemas con el extendido de sangre periférica, que hay muestra que si las muestras no están frescas pueden causar apoptosis, que los conteos manuales pues pueden generar errores, pero el valor para clasificar y diagnóstico del extendido de sangre periférica es muy importante, pues lo vamos a ver más adelante que hallazgos podemos ver. Podemos encontrar anormalidades en el número de los leucocitos, en la morfología, formas inmaduras y también la presencia de blastos. Por eso siempre tener en cuenta que debe ser muy cuidadosa la toma de la muestra y que si la muestra no es fresca, pues puede generar apoptosis y entonces tener en cuenta esto. Entonces, una vez nosotros confirmamos con el extendido de sangre periférica la leucocitosis la clasificamos como neutrofílica, vamos a ver cuáles causas secundarias son las más importantes a descartar. Entonces, primero, la leucocitosis más neutrofílica puede ser secundaria puede ser de forma reactiva. ¿A qué? Por liberación de catecolaminas en cirugías, por estrés físico intenso, se ha visto incluso en corredores de maratón, que cuando terminan de hacer la maratón pueden presentar leucocitosis. Generalmente los conteos son aproximadamente de 10.000 a 20.000. No es muy marcada, pero se puede presentar. Y también posteriores a cirugías grandes también se puede presentar neutrofilia. Esto es por la liberación de catecolaminas. Entonces siempre en la historia clínica preguntar por cirugías previas, por estrés físico que haya tenido el paciente anterior pues al hallazgo del hemograma normal. La segunda causa pues más importante, las infecciones de todo tipo, por la liberación de, pueden ser bacterianas, las virales no lo pueden dar también pero generalmente es más común en las bacterianas, se da por una liberación de interleuquinas que generan migración de los neutrófilos. Aquí pues quería enfatizar en el caso clínico, con ese cuadro de diarrea que tenía la paciente, pues lo que inicialmente se sospechó podía ser una leucocitosis neutrofílica reactiva a un Clostridium, que es uno de los patógenos que puede generar leucocitosis, incluso de mayores de 50.000, que puede generar la reacción leucemoide que vimos en la anterior definición. Y la Shigella también se ha asociado. En el contexto clínico de la paciente están en dos posibilidades. Normalmente pues no hubo aislamiento, no se tomó el cultivo de materia fecal, los hemocultivos fueron negativos, la paciente solo recibió un día de antibiótico y la diarrea se resolvió, pero incluso en Clostridium hablan que aún el paciente sin diarrea en el quinto al 10º día de estar con antibiótico puede presentar una leucocitosis neutrofílica. Ese fue el primer enfoque que se hizo con la paciente. Se le pidió colonoscopia. En la colonoscopia no había signos de colitis ni de infección en ese momento, por lo que entonces posteriormente se empezó a sospechar otra causa. La tuberculosis diseminada pues también es otra causa común, es otra causa de leucocitosis neutrofílica y digamos las bacterias en general, pero en esta paciente nos tomó lo que nos pudo explicar el cuadro inicialmente eran estos dos agentes con su cuadro de diarrea. El estímulo de la médula ósea, las pérdidas sanguíneas agudas, un paciente que está sangrando agudamente, eso genera estímulo en la médula ósea y genera leucocitosis. También hay que tenerlo en cuenta pues, en la historia clínica y los estados de hemólisis. Como vimos en los parquíneos de la paciente, no tenía alteración en la función renal ni en la función hepática, solo la fosfatasa alcalina elevada, pero era aislada, sin dilatación de la vía biliar, no había hemólisis, no había marcadores del sol, estaba la LDH elevada, no tenía hiperbilirubinema, no se le hizo aptoglobina, y los reticulocitos pues no nos daban con un índice de producción de reticulocitos que sugiriera hemólisis. La otra es la mediada digamos, la mediada por inflamación, la que se puede presentar en condiciones reumatológicas, en enfermedades crónicas también, lupus, la artritis reumatoide, vasculitis, es muy amplio. Digamos, la paciente pues, no tenía ninguna clínica de estas patologías, por lo tanto pues, no se consideró. Y una que posteriormente a la diarrea se pensó también en una malignidad, también tenerla muy en cuenta que no solo es la malignidad hematológica la que no puede generar leucocitosis, sino una malignidad no hematológica, que se clasificaría como secundaria. Un CA de pulmón, un CA de orofaringe y los gastrointestinales son como los más comunes. La paciente recordamos que tenía un antecedente de un CA de cervix. Lo que solicitamos fue si tenía hemogramas previos la paciente, lastimosamente no le habían realizado, ya no había estado como en control,
no logramos tener un hemograma previo, eso es muy importante, siempre preguntar al paciente si tiene hemogramas previos para ver si ese hallazgo de la neutrofilia y la leucocitosis ya tiene una evolución más crónica, pero no lo tuvimos. Le encontramos una historia de radioterapia que le había hecho un control de CA de cervix y le habían hecho un TAC de pelvis, el cual no tenía pues hallazgos de recidiva tumoral, y el radioterapista definía que no había recidiva tumoral, porque otra posibilidad era que haya tenido una recidiva de CA de cervix y que pueda tener una leucocitosis neutrofílica secundaria a esa malignidad, pero el TAC de tórax y abdomen fue negativo, no tuvo ningún hallazgo positivo en ese sentido. Entonces ya eso en primer lugar. Los medicamentos es otra cosa que debemos interrogar: qué medicamentos recibió el paciente previo a iniciar el cuadro. Los glucocorticoides son los medicamentos más relacionados a la leucocitosis neutrofílica. Se menciona que se puede presentar incluso 6 horas después de iniciar los glucocorticoides, puede haber aumento de los leucocitos y con neutrofilia. Entonces siempre se debe preguntar. Los conteos generalmente no son tan altos, pueden dar conteos de 20.000, es lo más común. Entonces siempre tenerlo en cuenta y siempre preguntar. Sabemos que hay mucha automedicación en nuestro, digamos, en nuestro medio. Preguntar si hubo inyección de dexametasona en farmacias, si se le dieron prednisona por alguna indicación. La paciente no había recibido estos medicamentos. Los estimulantes de granulocitos, pues son otra causa. La paciente pues no se le había suministrado. Las catecolaminas, como vemos que son la causa de la leucocitosis neutrofílica reactiva. Los medicamentos con acción catecolaminérgica nos pueden generar esto, pero la paciente no los había recibido. El litio, que se usa para el trastorno afectivo bipolar, es otro medicamento que es asociado con leucocitos de neutrofilia, con todos alrededor de 20.000, 30.000. Lo más común son leves. Cuando es por medicamentos, generalmente los leucocitos no son tan marcados, nunca superan los 50.000, es muy raro que superen este conteo. Y el ácido transretinoico, entonces hay que tener en cuenta eso. El único antecedente que tenía la paciente era un consumo de árnica hace 2 años, que pues más adelante lo vamos a discutir, porque mencionaba, digamos, hematología, mencionaba que eso podría tener una asociación, que lo había visto en algún paciente, pero cuando lo interrogamos, ese consumo había sido hace ya más de 2 años, debe haber sido muy escaso. Árnica es una planta natural que se usa la usan generalmente para patología osteomuscular. Pues, ¿qué otras causas tenemos? Ya que no eran que no son, digamos, en el contexto de la paciente, pero siempre tenerlos en cuenta. El tabaquismo es una cosa que tal vez no la tenemos en cuenta, pero se ha visto que los consumos frecuentes de tabaco pueden generar leucocitosis. Incluso cuando el paciente deja de fumar, se pueden presentar hasta 2 años posteriores a dejar el consumo de tabaco, se puede presentar. Se ha visto que la elevación de los leucocitos es leve, a 2 a 2.5 veces, digamos, el valor que maneja el paciente, y se ha visto también monocitosis, incluso hasta 5 años después de dejar el cigarrillo. Pues tener en cuenta que eso también lo puede generar. Endocrinopatías tipo el hipertiroidismo y el hipercortisolismo, también por estímulo catecolaminergico, pueden generar leucocitosis, que también no son conteos tan elevados, pero siempre tener en cuenta, este paciente se le hizo una TSH que estaba normal. Y el embarazo, digamos, en un contexto de una paciente embarazada, el trabajo de parto, las complicaciones como preeclampsia, eclampsia, pueden generar también leucocitosis neutrofílica. Y la asplenia, que por ejemplo pacientes que no tienen vaso, o que los pacientes con anemia de células falciformes, que digamos ya no tengan vaso de causa patológica, pues se pueden presentar leucocitosis reactivas, que son frecuentes, y es otra causa pues que debemos tener en cuenta. Estas para mencionárselas y que las interroguemos pues en la historia clínica. Esas son las causas secundarias. Como vimos en la paciente, hasta ese punto que terminamos la enfermedad, no teníamos una causa secundaria establecida. En ese momento destacamos las 2 principales. Vamos a hablar muy corto de las causas primarias, que se dividen en adquiridas y las otras son congénitas. Hablar de los síndromes mioproliferativos es una causa de leucocitosis neutrofílica que es primaria y es adquirida. Los mioproliferativos pueden generar leucocitosis neutrofílica asociado a elevaciones de otras líneas celulares, como trombocitosis, también se pueden presentar con anemia, y hallazgos, digamos, clínicos importantes que se pueden presentar con esplenomegalia,
No siempre, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, el 50% pueden tener esplenomegalia, la mielofibrosis, el 50-60% pueden tener esplenomegalia, y las manifestaciones trombóticas son otras manifestaciones importantes de los síndromes mieloproliferativos. Digamos que entre las causas primarias son los más importantes que hay que tener en cuenta. Digamos, la policitemia vera y la trombocitosis esencial tienen pues una línea definida de alteración, pero acompañando, digamos, la policitemia puede haber leucocitosis con neutrofilia e igualmente en la trombocitosis. Digamos que estos son uno de los diferenciales cuando ya no tenemos una causa secundaria reactiva que debemos tener en cuenta, que ya pues, más tarde vamos a hablar más detalladamente. Las causas congénitas, pues no las vamos a hablar por cuestiones de tiempo y digamos que estamos enfocados a este caso clínico. Quería pues, mencionar los síndromes mieloproliferativos como una causa importante. Y en segundo lugar, pues tenemos la neutrofilia más monocitosis que tenía esta paciente, que tenía estos dos hallazgos, que lo definimos como alteración de la línea mieloide. Causas importantes: tuberculosis, endocarditis, malaria y fiebre tifoidea como causas infecciosas, la tripanosomiasis, sarcoidosis, y también puede ser reactiva a linfomas. Dentro de las causas pues, primarias que pueden generar esto, la leucemia mielomonocítica crónica es un hallazgo que se ve en la leucemia mielomonocítica crónica. Es un trastorno que es mieloproliferativo y mielodisplásico. Se hace el diagnóstico cuando descartamos los anteriores trastornos mieloproliferativos y se caracteriza por un conteo de monocitos mayor a 1000 que está por más de 3 meses y en las cuales se ha descartado las anteriores patologías mieloproliferativas. También se puede ver en la leucemia mieloide crónica y en la leucemia mieloide aguda. Aquí lo que quiero enfatizar es que cuando ya digamos clínica, hicimos la historia clínica, hicimos la valoración, descartamos causas reactivas, tenemos en cuenta cuáles podrían ser de origen primario. En el extendido de sangre periférica hay unos hallazgos muy puntuales que les quería traer, como que nos pueden orientar sobre una patología maligna hematológica. Digamos, en la leucocitosis que es reactiva en el cambio displásico, los neutrófilos son más, contenidos son más, la línea es más madura, que también se pueden presentar cambios, también se pueden presentar inmaduros, pero es en menos cantidad. Las granulaciones tóxicas son un hallazgo importante en el extendido de sangre periférica, que ya los vamos a ver, que nos sugieren una infección bacteriana. En la malignidad, pues la presencia de blastos, la desviación muy marcada a la izquierda, en el extendido, sé que haya muchas formas inmaduras, la presencia de vasofilia. La vasofilia reactiva se presenta, aunque es poco frecuente, porque la afectación de varias líneas y entre ellas la vasofilia nos puede sugerir que puede tener un origen hematológico dentro de un contexto clínico como vimos. La displasia y los bastones de Auer, que son pues, un hallazgo de la leucemia promielocítica aguda. Aquí los tenemos, estas son las granulaciones tóxicas que se pueden encontrar en el extendido de sangre periférica. Estas son inclusiones citoplasmáticas, estos son hallazgos que se encuentran en infecciones bacterianas. Estos son los bastones de Auer, que son de la leucemia promielocítica. Y acá vemos un hallazgo que son unos monocitos que también se pueden ver en monocitos displásicos en el extendido de sangre periférica, que es el hallazgo de la leucemia mielomonocítica crónica. En los laboratorios, ¿qué podemos ver? Los laboratorios no son hallazgos específicos para uno definir si es una leucocitosis, una neutrofilia primaria o secundaria, pero se pueden hallar niveles elevados de vitamina B12, de ácido úrico y de LDH. Hay una enzima que es la fosfatasa alcalina leucocitaria, la leucemia mieloide crónica está disminuida y en las neutropilias reactivas está normal, está aumentada. Digamos, los laboratorios no nos permiten una diferenciación entre las causas, pero estos son como los más importantes que se elevan. El B12 es muy frecuente, pero la elevan muchas otras causas, así que no es un hallazgo pues, patognomónico de una neutrofilia generada pues, por patología hematológica. Y como complemento, puedo traerles cuando sospechamos malignidad hematológica, haciendo digamos, la aclaración que es hematológica. En este artículo, pues que está acá, que lo traigo como referencia, menciona que un paciente que tenga una leucocitosis de más de 50.000 con una desviación marcada a la izquierda, que tenga dentro de los hallazgos vasofilia, hallazgos displásicos, que en la historia clínica no evidenciamos un origen reactivo, que tenga síntomas constitucionales,
que siempre hay que preguntarlos en un paciente en este contexto. Descartamos todas las causas reactivas que vimos y síntomas o el hallazgo de esplenomegalia es un paciente con una leucocitosis neutrofílica que hay que sospecharle malignidad. Como vemos, se puede presentar también con monocitosis, con basofilia. Entonces, estos son como los hallazgos que debemos tener en cuenta para sospechar malignidad, en ese caso hematológica, y definir otros estudios. Entonces, en este punto, digamos, lo que quisimos hacer es como una discusión de cómo lo enfocamos nosotros clínicamente del paciente antes de hacer estudios pues, de citogenética, antes de hacer estudios de médula ósea, como con la clínica, como los laboratorios básicos, podemos darnos una idea de que el paciente puede tener una malignidad hematológica y que debemos llamar pues al servicio de hematología, en qué paciente, para que ellos se consideren por los estudios. Entonces quisiera preguntarle a hematología qué otros datos clínicos o de laboratorio nos orientan a una etiología hematológica maligna de una leucocitosis neutrofílica, o en este caso, qué otro dato pues les podría ser útil que no lo hayamos mencionado. No, nos está acompañando hematología. Yo creo que ellos pueden interferir y primero evaluar la primera parte de esta charla que vos hiciste, corregirte cosas que de pronto haya que corregir y de pronto dar su apreciación global con relación al enfoque de esta leucocitosis de origen mieloide. Yo creo, Samir, que lo hiciste muy bien. El enfoque global es tal y como lo dijiste. Lo primero que uno hace es mirar el contexto clínico en el que se está presentando la leucocitosis del paciente. En este caso, una señora que inicialmente tenía un cuadro diarreico, por lo que se pensó muy probablemente en una causa secundaria reactiva a un proceso infeccioso, y que como tal se hicieron algunos de los estudios para descartarla. También dijiste un punto que es fundamental y clave en el abordaje de estos pacientes, y es tratar de establecer cuál es el tiempo de evolución de la leucocitosis, y para ello es de muchísima utilidad tener o contar con los hemogramas previos del paciente. En este caso, lamentablemente no se pudieron conseguir hemogramas previos, pero si los hubiésemos tenido disponibles, si la paciente ya contaba con leucocitosis hace varios meses, de las mismas características, eso nos hubiera orientado más a que probablemente se trataba de una causa primaria hematológica. Porque por lo general, cuando las leucocitosis mieloides son reactivas, suelen autolimitarse cuando el desencadenante se resuelve. Entonces, tener previamente conocimiento de cómo estaba el hemograma del paciente también es fundamental en el abordaje. En cuanto a qué otros datos de la historia clínica o qué otros datos de los hallazgos de laboratorio nos pueden orientar a pensar que se trata de una malignidad hematológica, tú los mencionaste prácticamente todos. Si el paciente tiene o no tiene síntomas B, la presencia de hepatomegalia o esplenomegalia asociada, la presencia de poliadenopatías, la presencia de otras alteraciones y otros hallazgos en el extendido de sangre periférica y en el hemograma, como la presencia de balastos, bastones de Auer, alteraciones o cambios displásicos de la serie mieloide. Pero sin embargo, en este caso, pues en la paciente, ninguno de esos otros hallazgos estaba presente. Entonces yo creo que es una paciente a la que, tal y como enfocaron, había que hacerle en ese momento un estudio de médula ósea para mirar a ver qué había en la médula ósea detrás, si habían cambios displásticos, si tenía presencia de blastos o alguna otra anormalidad que nos sugiriera que la paciente estaba cursando con una neoplasia hematológica. Gracias. Listo, pues, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, digamos, ya también, también queremos preguntarle qué estudios pues, diagnósticos se deben solicitar específicamente. Pues ya mencionar el aspirado de médula ósea, pues que sí interpreguntamos a hematología para considerar pues esta opción. Quería preguntar si, digamos, con ese contexto clínico se debería pedir también de entrada algunos marcadores citogenéticos de entrada en ese caso. En sangre tipo BCR-ABL, JAK2, que también fue otra, digamos que teníamos también la duda si nosotros pedirlo, y también le pedimos pues a hematología para esa valoración para ver si estaban indicados en el primer momento. Por la presencia de leucocitosis neutrofílica, hacer una PCR para BCR-ABL podría estar completamente indicada.
Y ya los... Yo ya no lo hubiera hecho de entrada, yo no lo hubiera hecho de entrada, porque yo no tengo ni trata de crónico ya 2 positivo, no tienes esplenomegalia como para yo pensar que tiene una mielofibrosis o otra cosa. Ya yo me orientaría más basada en los hallazgos de la biopsia de médula ósea, del mielograma y de estas otras cosas, y si la médula me lo sugiere y todo eso, haría estudios complementarios. Porque mira que es simplemente el abordaje inicial de la señora, no sabemos cuánto tiempo de evolución tiene, si esto ha sido sostenido, si la monocitosis se ha presentado por más de 3 meses o no lo ha hecho. Entonces, es como el estudio inicial. Puede que inicialmente le hagamos aspirado de biopsia de médula ósea y que los hallazgos no sean lo suficientemente concluyentes y que por el contrario nos toque dejar a la paciente en un seguimiento, hacer el hemograma mensual, seguirla y en un lapso de tiempo definir el diagnóstico. A veces esos mieloproliferativos crónicos, cuando están en etapas iniciales, uno no diferencia como a cuál de ellos va a coger o cuál va a agarrar, y es con la evolución en el tiempo que uno hace el diagnóstico. Entonces, sería yo en este momento 2 cosas útiles que podría hacer. Uno, una citometría de flujo en sangre periférica, tratando de caracterizar esa población de monocitos que ya tenía aumentada, para que me dividan los monocitos en los compartimientos, si se tratan de monocitos clásicos, no clásicos, monocitos intermedios, que eso tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad para yo definir si se trata de una leucemia mielomonocítica crónica. Y segundo, una PCR para BCR-ABL en sangre periférica. Puede ser cualitativa para me digan si hay presente alguno de los transcriptos. Y además de eso, el aspirado de biopsia de médula ósea. Yo no le haría en este momento ningún otro estudio adicional a la paciente. Gracias. Listo, aquí ya vamos a continuar con la segunda parte del caso. Entonces, digamos, la evolución clínica fue la siguiente. Pedimos la valoración por hematología. El 30 de diciembre la valoró el hematólogo y le solicitó una citometría de flujo en sangre periférica. Mencionó algunas posibilidades diagnósticas, que son las que mencionó la profe, y definió que con el resultado de la citometría de flujo, pues iba a definir si necesitaba otros estudios. Ese citometría de flujo en sangre periférica tuvo un retraso por finales de año, digamos, se retrasó bastante. Ya el 8 de enero de 2021, con el resultado pues, que ya vamos a ver, se definió a realizar una aspirado de médula ósea con solicitud de citometría de flujo en la biopsia de médula ósea, el mielograma, y se le solicitó un PCR para BCR-ABL. Esos fueron los estudios iniciales. La paciente siguió estable, por lo que se consideró que se podía recibir los resultados de forma ambulatoria, y se le dio egreso el 11 de enero del 2021, perdón, me quedó mal. Digamos, este caso todavía no está concluido, ya vamos a ver todos los resultados que tenemos en este momento. Y la otra pregunta, que la profe ya lo mencionó, que tuvimos en ese momento, es si era adecuado en ese momento inicial definir una citometría de flujo en sangre periférica, digamos, para definir los estudios posteriores. Igualmente también, digamos, que tener en cuenta que esto fue, digamos, en un punto que se fue a fin de año, que hubo tardanzas, digamos que los hematólogos lo llamamos y dijo, hagamos esa citometría de flujo en sangre periférica para definir. Entonces nos quedó la duda de, digamos, la utilidad, y traje pues una corta revisión de la citometría de flujo en ese contexto en que nos puede servir. Entonces, hay estas recomendaciones de Bethesda, de la Sociedad Americana de Patología, que menciona cuáles son las indicaciones para una citometría de flujo en sangre periférica. Ellos mencionan, digamos, que la leucocitosis necrofílica en general no es una indicación de citometría si hay ausencia de blastos. Digamos, cuando hay una leucocitosis necrofílica, como vimos, el 90-95% son reactivas, por lo que el rendimiento pues, de la citometría de flujo, lo que nos puede aportar, es bajo, pero se hace digamos, la aclaración de que puede ser útil, como lo dijo la profe, para distinguir monocitos reactivos de clonales. Y en esta paciente, como tenía neutrofilia y tenía monocitosis, probablemente podría ser de utilidad para definir digamos, los monocitos que tenía, si eran de origen reactivo clonal, con unos marcadores. Pero en términos generales, la idea es que no se debe pedir cuando solo hay una leucocitosis neutrofílica como un examen aislado, como para definir otros paraclínicos. Por eso en esta recomendación de la campaña Choosing Wisely,
de la Sociedad Americana de Patología Clínica, nos trae esta recomendación de que, digamos, es una campaña para evitar el sobreuso de ayudas diagnósticas que no pueden ser costo efectivas, que no nos aportan mucho, digamos, en la decisión clínica. Ellos mencionan que no hay que realizar citometría de flujo en sangre periférica en condiciones de una neutrofilia donde haya predominio de formas maduras, una vasofilia aislada, una eritrocitosis, trombocitosis, o una anemia aislada, o una trombocitopenia aislada. Digamos, es una recomendación que hay que tenerla en cuenta según el contexto clínico de cada paciente, pero de entrada no es un examen que haya que realizar como para definir otros estudios. Como vemos en el caso, como dijo la profe, estaba indicado una PCR para BCR-ABL y unos estudios de médula ósea inicialmente, digamos, que pueden ser, pues obviamente son más útiles en el diagnóstico que la citometría de flujo, que nos puede ayudar, como vimos, para el hallazgo de la monocitosis, para diferenciar cis clonal de reactiva. Este es un estudio, ya cuando revisamos pues, los estudios que hay de citometría de flujo periférica en este contexto, no hay muchos, la verdad. Les traje que simplemente lo que quiso realizar es una correlación de los hallazgos de la citometría de flujo en sangre periférica de 320 pacientes y con los hallazgos del extendido de sangre periférica y con hallazgos clínicos. Se incluyeron pacientes que tenían historial de malignidad hematológica y pacientes sin historial de malignidad hematológica. Las indicaciones de la citometría de flujo, de flujo fue la neutrofilia absoluta, había monocitosis absoluta también, blastos circulantes, linfocitosis absoluta o solo leucocitosis. Entonces los dividieron en dos grupos, los que tenían antecedente de malignidad hematológica y los que no tenían antecedente de malignidad hematológica. Lo que se buscó simplemente fue una correlación, o sea, ellos definieron unos hallazgos positivos en la citometría de flujo, que eran encontrar mieloblastos, linfoblastos, unos patrones inmunofenotípicos que ellos definían como sugestivos de malignidad hematológica y los comparaban con el extendido de sangre periférica. Los resultados que eran anormales y que necesitaban otros estudios adicionales, se les hizo aspirado de médula ósea, se les hizo estudios también de citogenética y, digamos, citometría en la médula ósea. El estudio inicial era en sangre periférica. Lo que ellos pues concluyen de ese estudio es que la diferencia entre los hallazgos de la citometría de flujo y lo que yo podía concluir con el extendido de sangre periférica en la clínica del paciente no era muy diferente. El hallazgo positivo de la citometría de flujo tenía muy bajo rendimiento en neutrofilia aislada, porque ya con los pacientes que salía alterada eran prácticamente muy similares a los que tenían el extendido de sangre periférico, porque ya tenían blastos o porque la clínica sugería de entrada hacer un aspirado de médula ósea. Entonces, lo que ellos definen en este estudio es tener en cuenta que si hay una neutrofilia aislada, el rendimiento es muy bajo, o en citopenias aisladas, que hay que tenerlo en cuenta. También se menciona la monocitosis, digamos que en esta paciente el hallazgo clave fue la monocitosis, que podría tener una utilidad en ese contexto. Y digamos que en ese artículo mencionan que cuando nosotros pues, tenemos una sospecha de un síndrome mieloproliferativo en la leucemia mieloide crónica, la PCR para BCR-ABL, digamos, es un hallazgo muy útil que se presenta en el 90-95% de las leucemias mieloides crónicas. Hay unas leucemias mieloides crónicas que son atípicas, que tienen negatividad para esta mutación, pero que es en la minoría de los casos. Entonces, digamos que es útil pedirla. En este caso era útil pedirla de entrada también. Y digamos que estos otros son marcadores son mutaciones que se presentan en los síndromes mieloproliferativos crónicos, el TAC2, la calreticulina y MPL, y hay otras mutaciones en la leucemia neutrofílica crónica y la eosinofílica crónica. Lo que les traigo aquí es que, digamos, estos estudios, cuando ya tenemos la sospecha diagnóstica de un mieloproliferativo, y en la paciente que tenía una monocitosis, surgía la sospecha diagnóstica de una mielomonocítica, como vimos que se puede presentar con neutrofilia, y se presenta también con neutrofilia. Lo que les había dicho es que ya siempre se debe excluir un mieloproliferativo antes de hablar de ese diagnóstico. Listo, entonces aquí ya les voy a traer pues los resultados que tuvimos de la paciente con ayuda pues de hematología, definir, digamos, si podemos, como la interpretación de los estudios y llegar, digamos, si podemos llegar a una impresión diagnóstica. Lastimosamente, pues, como el caso está en curso, yo intenté buscar el resultado de la PCR para el PCR-ABL,
pero ese estudio se hizo extrainstitucional del hospital donde yo estaba y se hizo en otro hospital y no intenté llamar a la paciente para que a ver si nos podía colaborar con el resultado, pero no, pues, no la pude contactar, entonces traje los que pude conseguir, que ya teníamos el resultado, pues esta fue la citometría de sangre, la citometría de flujo en sangre periférica. No sé si la profe podría participar aquí para orientarnos un poquito en la interpretación así como lo grande que deberíamos, porque también tuvimos, digamos, este resultado lo recibimos nosotros por medicina interna, porque el hematólogo, digamos, ese fin de semana creo que no estaba, porque era el de puente de fin de año. Entonces, pues cuando lo vimos tuvimos dudas, pues como que había como grande que buscar, si nos podría pues colaborar, profe, con esto. Samir, antes de eso, una cosa que acabas de decir que es supremamente importante. Pues yo no sé quién la evaluó, pero tal y como lo dijiste, solicitar citometría de flujo en sangre periférica para el estudio de la leucocitosis, pues no tiene ningún papel. La mayoría de las veces son formas maduras, entonces la citometría de flujo no nos va a aportar mucho. Por eso es que se reserva para aquellos casos en donde uno está sospechando, por ejemplo, una leucemia mielomonocítica crónica porque el paciente cursa con monocitosis asociada. En esa citometría de flujo, pues ahí está partido el resultado. Normalmente lo que miramos son las poblaciones, ahí relativamente están normales, vemos que cuál es la celularidad de la muestra, que está normal, el porcentaje de granulocitos y vemos que tiene 5.1% de monocitos. Sin embargo, lo que te había dicho previamente, los estudios en leucemia mielomonocítica crónica lo que muestran es que hay que dividir esos monocitos en las diferentes subpoblaciones, de acuerdo a la expresión de unos marcadores de membrana. Entonces se tratan de monocitos clásicos, no clásicos e intermedios, y lo que se ha encontrado es que la especificidad y la sensibilidad de un aumento de los monocitos clásicos por encima del 94% es muy buena para hacer un diagnóstico de leucemia mielomonocítica crónica. No sé si en la otra parte de la citometría, y puedes pasar la diapositiva, esa diferenciación. Fue como solo tenía como este reporte, pero ahí ya está como la conclusión. Entonces, puede ser que no hayan hecho en el laboratorio de citometría, eso es muy importante, comunicarse a veces uno con el patólogo que esté encargado del laboratorio para en un diálogo con él decirle qué es lo que uno está buscando y qué es lo que espera que él le informe, porque veo que en el resto del informe no hicieron esa diferenciación, entonces esta citometría no nos sirvió para lo que estábamos buscando. Correcto, sí. Entonces fue como la interpretación que tuvimos, que no fue de mucha utilidad. Bueno, ya tenemos los resultados. Pude traerles la citometría de flujo en médula ósea, el mielograma y el resultado del aspirado de médula ósea. Entonces este es el resultado de la citometría de flujo ya en médula ósea. Este sí, profe, creo que sí tiene sí le hicieron todas las poblaciones. ¿Le paso al resultado final o nos va a hacer algún comentario con este? Pasemos a la siguiente. Lo que pasa es que él claramente, pues con el citometrista o cuando uno manda el resumen de la historia clínica, ser muy claro en qué es lo que uno está sospechando y cuáles son los hallazgos del hemograma, porque de acuerdo a lo que uno diga, los paneles, pues como que, pues hay unos paneles estándar y unos paneles generales con los que ellos inicialmente filtran y posteriormente hacen unos paneles como más específicos. Entonces, depende de lo que uno le pide, entonces el citometrista busca. En estos citometrías lo que nos están diciendo es que el predominio es de formas granulocíticas y que están en estadios maduros, que no hay aumento en los precursores hematopoyéticos, o sea que no hay aumento de las células CD34 positivas y que tienen unos cambios detectados por citometría de flujo en la maduración tanto de neutrófilos como de monocitos que son sugestivos de que pueda haber cambios displásicos. Esos hallazgos hay que mirarlos con mucha precaución y siempre correlacionarlos con la morfología, o sea, con quien leyó el mielograma, si efectivamente hay o no cambios displásicos en las series y cuáles son las series que estarían comprometidas por displasia, porque el diagnóstico de la mielodisplasia sigue siendo un diagnóstico morfológico, no un diagnóstico por citometría de flujo. Y básicamente eso es como lo que muestra la citometría. No hay ningún otro hallazgo pues como que nos diga que no hay blastos y que hay que correlacionar con los hallazgos de laboratorio y con la presencia de marcadores moleculares para descartar otras entidades diferenciales como por ejemplo la leucemia mieloide crónica. Este es el mielograma de
la médula ósea. Veo que lo leyó Germán, no sé si Germán esté conectado y nos quiera comentar los hallazgos de lo que él vio, porque seguramente pues se le evaluó la paciente que tiene cambios, lo que ya nos hablaba la citometría, de que se le ven algunos cambios displásicos en los neutrófilos, los vio algunos hipolobulados o algunos binucleados, y en la serie de eritroide también. No dice pues como qué porcentaje de los precursores presentaban cambios dismadurativos, como para saber si estamos en presencia de una mielodisplasia o si pueden ser unos cambios pues como no representativos. Pero él dice que son consistentes, entonces muy probablemente sí tiene unos cambios mielodisplásicos significativos. Y esta ya es la biopsia de médula ósea. Que también pues no llegó, digamos, a una conclusión. Pues sí, menciona pues predominio granulocítico. La biopsia para ver celularidad en estos casos cuando estamos pensando en mieloproliferativos crónicos y mielodisplásicos, y para ver la presencia de fibrosis, sobre todo porque la biopsia pues no es buena como para ver morfología, y menos si estoy sospechando displasia. La displasia la debe definir es el hematólogo que leyó el mielograma, los pequeños hipolobulados que están formando agregados. La celularidad está aumentada para la edad, es una celularidad muy aumentada para los 85 años que tenía la paciente, pero no hay ningún otro hallazgo, entonces habría que correlacionar muy bien con lo que se vio al mielograma. Y eso, digamos que el caso está en curso, entonces está pendiente como que haya una valoración de estos resultados para envío de nuevos estudios, y está pendiente pues el PCR-ABL, que ya debe estar, pero la paciente no sabemos si ya lo tiene, ya lo puede reclamar o no. No tengo los resultados. Bueno, la idea del caso era encontrarles el enfoque por parte de medicina interna, de una leucocitosis neutrófila con monocitosis, y digamos que por el servicio de hematología nos oriente en este enfoque y posteriormente nos oriente pues en la lectura de estos hallazgos, que podemos llegar, digamos, a un diagnóstico presuntivo. Pero lo importante, digamos, que queríamos transmitirle acá con el profesor es el enfoque que hacemos y que mencionamos inicialmente, y ya posteriormente poder, digamos, de alguna manera orientarnos en estas ayudas diagnósticas, ¿sí? Y lo último pues que le preguntaríamos sería cuál sería pues la conducta con estos exámenes y cuál sería pues el diagnóstico más probable que podría tener la paciente, aunque digamos que está incompleta las ayudas diagnósticas hasta el momento. A ver, Samir, tal y como lo dijiste, pues el caso está todavía como sin terminar. Tenemos que volver a evaluar la paciente, mirarle un nuevo hemograma, cuál ha sido la evolución de la leucocitosis, cuánto tiempo ya lleva de evolución, porque si se dio en diciembre, pues muy probablemente ya lleve más de un mes de evolución, mirarle el hemograma cómo va, cuál es el comportamiento de la anemia, si se ha asociado a alguna otra citopenia, o sea, las plaquetas, y evaluar muy claramente pues como esos hallazgos que se vieron en el mielograma, porque pareciera que la paciente sí estuviera cursando con una neoplasia mieloproliferativa crónica / síndrome mielodisplásico, y muy probablemente del tipo leucemia mielomonocítica crónica, pero lo que te digo, tenemos que esperar el resultado de la PCR para BCR-ABL, que hasta ahora no sabemos cuál es, si sea un BCR-ABL negativo. Y fuera de eso, si persiste la monocitosis en sangre periférica, yo particularmente le repetiría una citometría de flujo en sangre periférica, pero solicitando lo que ya hemos dicho, que me dividan las poblaciones para mirar, porque eso me ayudaría muchísimo. Perfecto. No, muchas gracias, Samir. Yo sé y doy fe de que le diste muchas vueltas al caso para que fuera entendible y quisieras un enfoque que lograra cautivar no solamente pues a
los hematólogos, a los internistas, sino también al personal en formación y a los médicos generales que nos acompañan. Y la primera parte de la charla me parece que lo hiciste de una forma muy prolija y sé que te esforzaste mucho para eso, para que se lograra un enfoque que satisfaciera a las dos partes. Y esta última parte que es más compleja, y obviamente con un caso clínico que le faltan cosas, pues también se aprendieron muchos aspectos con relación a la importancia de hacer la citometría de flujo y de cómo puede llegar uno a estudiar a estos pacientes para llegar finalmente a un diagnóstico. Entonces yo te agradezco mucho a mí porque sabía que no era fácil como el enfoque, sobre todo qué marco teórico puntual escoger y me parece que luego de darle muchas vueltas y de vos quemarte las pestañas con eso, lo lograste. Entonces yo te agradezco mucho, Samir, por eso. Agradezco enormemente que nos haya acompañado el servicio de hematología, porque definitivamente es un plus para la reunión, definitivamente los comentarios complementarios hacen que la reunión sea más dinámica y más puntual. Entonces, muchas gracias. Yo creo que nos fue muy bien y te agradezco mucho, Samir, por todo. Y gracias, profe Lina, por acompañarnos como siempre. Gracias, profe. Gracias a usted por la asesoría, sí, pues, por orientarme, digamos, en el enfoque, que estaba un poco difícil al principio por lo que combinaba neutrofilia y monocitosis. Muchas gracias porque se pudo pues, aprender del caso bastante y pues espero que haya sido de agrado pues, para los que nos están viendo y que haya sido pues, un aprendizaje valioso que lo puedan usar en su práctica clínica los estudiantes, los médicos generales, los residentes. Muchas gracias, profe, por la asesoría. Y a la profesora Lina, gracias por participar y ayudarnos con esta discusión.